Buenos días. Esta ponencia que presento yo, Pablo José Abascal Monedero, se titula Manejo del derecho comparado como base del debate en el aula, ¿no? Bien, en principio presentarme. Mi nombre es Pablo José Abascal Monedero, soy profesor de la Universidad Internacional de La Rioja, licenciado en Derecho por la Universidad de Sevilla y doctor en Derecho por la Universidad de Córdoba, con diversos títulos de posgrado en el Espacio Europeo de Educación Superior, ¿no? Acreditado por ANECA como profesor contratado doctor y profesor de universidad privada. Además de eso, soy abogado en ejercicio, donde llevo 27 años colegiado en el Ilustre Colegio de Abogados de Sevilla. Bien, esta ponencia quiere llamar la atención sobre la poca visibilidad, eh, la poca intensidad en la que el derecho comparado tiene en los planes de estudio de las universidades españolas, ¿no? En el ámbito docente e investigador. La mayoría, sin embargo, de los trabajos de fin de máster y tesis doctorales, a pesar de la poca presencia en los planes de estudio, exigen metodología comparada para su realización, igual que publicaciones científicas en revistas jurídicas especializadas. Hoy en día no se concibe dar una solución o un dictamen jurídico en el mundo globalizado que estamos sin que la utilización del derecho comparado. Ahora bien, el derecho comparado como método, que es insustituible, abordar el estudio del derecho europeo y del derecho del common law, ¿no? Al menos estos dos derechos, ¿no? Que son los que nos cogen más cerca. Bien, se debe de dar siempre unas nociones a los alumnos, sobre todo a los alumnos tipo máster, aunque no está de más tampoco a los alumnos tipo grado, que van a después a continuar a máster, sobre el método de derecho comparado, que es aquella técnica legislativa consistente en comparar derechos, ¿no? Su finalidad es, en derecho, establecer de forma regular y ordenada semejanzas y diferencias entre instituciones, figuras o partes del ordenamiento de los países comparados. Como objeto presenta lo que es objeto de comparación pueden ser tanto normas jurídicas, reglas jurídicas, instituciones jurídicas, ideas jurídicas, conceptos o definiciones. Las manifestaciones normalmente del derecho o del método comparado son hacer una comparación actual y sincrónica de tipo horizontal, atendiendo al tiempo, o una comparación diacrónica, vertical, teniendo en cuenta pues elementos históricos, ¿no? El método analítico que se emplea en derecho comparado normalmente es objeto de establecer sistemáticamente semejanzas y diferencias entre sistemas jurídicos, ¿no? Se utiliza o bien de forma general, un sistema es la macrocomparación, otra es la microcomparación. La macrocomparación opera de forma general, la microcomparación atiende a determinadas ramas del derecho privado, civil, penal, etcétera, ¿no? Más especializada, ¿no? No obstante, la comparación puede operar entre ramas distintas del derecho. Así hablamos de derecho constitucional comparado, no es un simple conocimiento de los derechos extranjeros. Bien, lo que es muy importante es tener en cuenta que para que tenga lugar una buena comparación se debe de partir de la idea de que existen una serie de familias jurídicas. Aquí las observamos en las diapositivas. Nosotros nos atenderemos fundamentalmente a las familias europeas, familias romano-germánicas o familias del common law, pero es importante saber a la hora los términos de la comparación. También los elementos jurídicos a comparar, ¿no? Que los más importantes, tener en cuenta que lo que se puede comparar de un punto de vista jurídico son la concesión del derecho que existen en las legislaciones comparadas, la estructura de las reglas jurídicas, las instituciones constitucionales, las fuentes del derecho y los derechos fundamentales y la organización judicial. Como elementos metajurídicos a tener en cuenta, y tenemos los principales: la moral, la religión, la posición del individuo, los valores fundamentales que inspiran ese ordenamiento jurídico, la organización económica o social o la cultura y las lenguas del país. Bien, yo llamo la atención sobre todo tanto a los alumnos de máster como a los alumnos de cualquier otro nivel donde se exponga un caso práctico para su estudio por derecho comparado, que dentro de las distintas fases que tiene, que yo no me voy a referir ahora a todo el método comparativo, las que están en rojo en la diapositiva, que se utilicen siempre fuentes originarias para llevar a cabo, procurar conocer el derecho vivo, el derecho actual, en la fase analítica. En la fase integrativa, utilizar siempre un camino crítico, delimitar siempre desde un principio si vamos a hacer una macro comparación o una micro comparación dirigida a una regla, una institución jurídica dentro de una rama del derecho. Y en la fase comparativa, la tercera fase del método,
Resaltar semejanza y diferencia entre los derechos comparados, ¿no? Exponiendo las conclusiones y destacando las preferencias, o las reglas más fáciles, las que otorgan soluciones más fáciles a la cuestión planteada, ¿no? Bien, en cualquier caso, siempre llamo la atención al alumnado de que se eviten exagerar las diferencias a la hora de llegar a conclusiones en las legislaciones comparadas. Tener en cuenta que los términos no son equivalentes, no es igual equidad en inglés o trust, confianza, la traducción que tienen en español y la traducción que tiene el término en inglés, ni tienen la misma aplicación en distintos sectores jurídicos, entonces hay que procurar buscar el término más similar, que no tiene que ser exactamente el que surge de la traducción, ¿no? Y a la hora de abordar una cuestión, tratar de utilizar un lenguaje jurídico lo más uniforme, ¿no? Las legislaciones que debemos, si es una cuestión controvertida en derecho internacional privado, pues se debe restringir a los órdenes jurídicos que se refieren a la cuestión, ¿no? Cuando sobre todo es un caso legal el que se aborda, ¿no? La argumentación se debe sistematizar las reglas lo más posible y utilizando sistemas jurídicos afines para encontrar una solución lo más afín posible, ¿no? Y cuando es una reforma legislativa, pues se aborda de otra manera distinta, que es cuando es simplemente la solución de un caso legal en base a la legislación existente, ¿no? Aquí, ya digo, no se debe de olvidar nunca si estamos entre una macro o una micro comparación, ¿no? Bien. Por ejemplo, en clase, una dinámica sería exponer un caso, por ejemplo, Luisa, de nacionalidad española, que lleva años viuda de su marido, Adolfo, de nacionalidad argentina, expresó reiteradamente su deseo de tener un hijo con Luisa, cosa que no pudo hacer, pues falleció prematuramente de una larga enfermedad. Antes de morir, dejó congelado su semen en un banco de semen. Luisa, tras el fallecimiento de Adolfo, ha acudido a la maternidad subrogada en Estados Unidos. Fruto de la misma ha nacido una pequeña llamada Esperanza. Bueno, pues yo lo que le pido a los alumnos es que examinen este caso a la luz del derecho comparado, teniendo en cuenta todo lo anteriormente que hemos expuesto, los elementos jurídicos, los elementos no jurídicos que hay en la cuestión en derecho comparado de los distintos ordenamientos y estados que intervienen, y que aporten la solución legal más favorable a los intereses de Luisa y de su hija Esperanza, ¿no? Bien, para terminar esta exposición de esta presentación, de esta ponencia, hay que decir que el estudio del método comparado desde el grado, incluso por supuesto en el máster, pero desde el grado, va potenciando la facultad crítica del alumno, desarrolla mejor su capacidad analítica y le permite entender mejor cómo surgen normas y cómo operan en diferentes sistemas jurídicos cuyo contexto sociocultural puede variar, ¿no? Atendiendo a las familias que hemos indicado, ¿no? También le ofrece la oportunidad de estudiar la interacción de distintos elementos y principalmente la interacción entre derecho e historia, ¿no? Y por último, ayuda a obtener una formación jurídica más amplia y alcanzar cuáles son las soluciones legales más favorables, sobre todo en casos legales en las que intervienen particulares, ¿no?